buenos días nuevamente a esta clase de filosofía. Esperemos que no no se alargue demasiado. Vamos a empezar con participaciones. No sé si puedan hacer sus participaciones de manera oral, es decir, que habiliten su micrófono, y las que no tengan posibilidad pues lo pueden hacer desde el chat. ¿Sale? Desde el chat. Bien, entonces coméntenme si es que me escuchan bien, si no hay problema. Si me escuchan bien, coméntenme por favor. ¿Sí se escucha claro? Ok, muchas gracias, Sandra. Bien, hoy nos toca la sesión 2, que es filosofía y la teoría de la educación, y además ciencias filosóficas. ¿Sale? Teníamos dos lecturas ahí, las cuales vamos a trabajar. Así que me gustaría mucho que ustedes... Buenos días, Claudia. Eh, Me gustaría mucho que ustedes comenzaran a participar con respecto a las lecturas, sobre todo a la lectura bueno, a las dos lecturas, pero creo que la que viene un poquito más entendible es la de Yedep, ¿verdad? Entonces, pues bien, Abigail, no sé si nos puedas comentar algo con respecto a la lectura. Si estás por ahí, Abby. Ok, ok. Muy bien. Dulce, ¿nos podrías comentar algo con respecto a la lectura? Y si no pueden, pues empezaríamos entonces con la charla. Coméntenme también ahí en el chat si pueden hacer sus comentarios, y si no, empezamos con la charla. Bien, bueno, entonces comenzamos con la charla en lo que se van conectando sus demás compañeras. Déjenme ver si ya les envié. Ok. Bien. Vamos a trabajar entonces lo que es la filosofía y la teoría de la educación. ¿Sale? La filosofía y la teoría de la educación. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tener conocimientos filosóficos o este amor a la sabiduría? No forzosamente tendría que ser precisamente eh, preguntarnos siempre por la existencia del ser humano, pero sí en este sentido filosofar o siempre estarnos preguntando en qué cosa o qué otro conocimiento podemos adquirir, ¿no? Entonces, en este sentido,
la educación y la filosofía están bien estrechamente relacionados debido a que el docente o la docente debería de tener principios y conceptos filosóficos. No solamente estos principios y conceptos filosóficos, que de por sí creo yo que todos y todas, aunque no estudiemos filosofía, tenemos ciertos principios de vida con respecto a la vida que los hemos aprendido de acuerdo al tiempo en el que hemos precisamente vivido. En ese sentido, nosotros tenemos una visión de vida de manera filosófica, que la hemos obtenido tal vez por el aprendizaje, que quizás fue un aprendizaje bueno o quizás fue un aprendizaje doloroso y que lo vemos desde nuestro propio contexto. ¿Sale? Es decir, quizás nuestra filosofía de vida es, no sé, por ejemplo, tengo algunas compañeras o algunos compañeros que su filosofía de vida es disfrutar al máximo lo más que puedan disfrutar. Porque quizás les pasó que en algún momento se accidentaron o les dio alguna enfermedad muy fuerte y que se vieron al borde de la muerte, etcétera, etcétera. Y que pues todo lo que tenían no les sirvió pues, para mejorarse, digamos, aunque eventualmente con el tiempo se mejoraron, ¿no? Y entonces ahora lo que quieren es viajar, etcétera. Esa es una filosofía de vida, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que lo que nos ha pasado es que nos ha costado mucho seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la filosofía de vida es precisamente aprender lo más que podamos aprender en este transcurso de nuestra vida, ¿no? Y dejar lo que podamos dejar a los otros en este sentido de compartir, ¿no? En ese sentido, esta filosofía, esta filosofía de vida que tiene que ver precisamente con el estudio de la misma. En ese sentido, nosotros como docentes debemos de tener conceptos filosóficos y hablar de filosóficos, conceptos filosóficos es de hablar de ser críticos y ser propositivos con respecto a tal o cual realidad, tal o cual problema o situación, ¿no? Pero no solamente necesitamos tener conceptos filosóficos, sino también antropológicos y epistemológicos. Con respecto a los conceptos epistemológicos, tiene que ver precisamente con la adquisición de conocimientos, ¿no? La adquisición de conocimientos. En ese sentido, nosotros debemos de tener precisamente esos conocimientos, no solamente epistemológicos, no solamente filosóficos, sino también antropológicos, que en este sentido la antropología es la ciencia que estudia al ser humano, ¿no? Y en el sentido de la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿no? La creación de conocimiento. Vamos a leer algunos comentarios. Sandra dice: yo entendí que la teoría de la educación está ligada a la filosofía y no se puede separar, por esto que ya habíamos comentado o que estamos comentando. También que la filosofía de la educación es como una derivación de la filosofía y permite la formación de docentes, y para ello es necesario que el docente tenga principios filosóficos. Justo lo que comentábamos. La ciencia y la filosofía nunca van a carecer de preguntas a las cuales intentar resolver.
Sí, siempre hemos hablado en nuestras distintas charlas de precisamente que la filosofía no se da por sentada. No se nace siendo filósofo, es decir, no se puede ser filósofo. Lo único que se puede ser es hacer filosofía o pensar filosofía. Es decir, eh, es la filosofía es ese espacio científico que nunca está terminado, sino que siempre está por terminar, pero que siempre hay nuevas preguntas. Siempre, siempre, siempre. En ese sentido, nosotros como entes humanos o como seres humanos, eh, eh, este, no estamos terminados, siempre estamos por terminar, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y entonces siempre nos estamos preguntando nuevas cosas y siempre va a haber entonces en ese sentido pensamiento que me ayude a tener un pensamiento filosófico de vida, ¿no? O una filosofía de vida. Dulce dice, um, la, la filosofía nos permite elaborar una serie de preguntas y buscar respuestas para nuestros conflictos existenciales, que son íntimos, personales, pero que también compartimos con el resto de las personas. Sí, de hecho, nosotros no estamos exentos de, de tener conflictos existenciales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre tenemos conflictos. Que si hago esto, que si no estoy preparado, que si acá, que si allá. Y entonces nosotros vamos a responder de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a lo que ya hemos eh, leído, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo de tomar una decisión importante para la vida, es decir, que va a ser un parteaguas para ti en la vida, ¿no? Que va a ser un parteaguas para ti en tu vida o que te va a definir desde ese momento en adelante, ¿no? Por ejemplo, la decisión de casarte, ¿no? La decisión de casarte. Bueno, te vas a casar y entonces esa es una decisión importante para la vida que va a traer ciertas consecuencias con respecto a la misma. Y no sé si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, si yo tengo un nivel cognitivo demasiado elevado, si yo tengo un nivel ya de lectura, he leído demasiado, he preguntado, he resuelto mis dudas con respecto a esto del matrimonio, seguramente que la persona con la que yo me voy a casar, yo fui una parte influyente con respecto a esa persona. Es decir, vi que tuviera ciertas cualidades, que quizás tenga mi nivel cognitivo para que podamos tratar también temas quizás científicos, filosóficos, etcétera. Vi que su filosofía de vida sea muy parecida a la mía, quizás vamos a diferir en muchas cosas, pero que al platicarlo con él o con ella voy a poder o vamos a poder resolverlo y tomar una decisión en conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido lo que dice Dulce, ¿no? Que son personales, es cierto, pero que también son compartidos con el resto de las personas. En ese sentido, como lo decía o como lo dice Benjamín Berlanga, lo que me pasa nos pasa a todos, ¿no? No solamente me está pasando a mí, sino que le pasa a más gente y lo importante sería compartir eso que nos pasa. Mari comenta, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamento. ¿Sí? En palabras sencillas, la epistemología es el estudio del conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, estudia cómo se realiza el conocimiento. Claudia, el término filosofía debe ir siempre acompañado de un genitivo, algún tipo de producto cultural, humano, lenguaje, ciencia, religión, moral, etcétera.
bajo esa interpretación, la filosofía sería entonces una de las ciencias de la cultura y por tanto una ciencia en sí misma. Sí, de hecho, la filosofía fue la primera ciencia que existió en el mundo. Gracias a esta idea que era precisamente del conocimiento, que era precisamente este amor por el conocimiento, procuró o creó o se derivaron de esa ciencia, primera ciencia, eh, la educación, la biología, la ecología, las matemáticas, etcétera. Gracias a este intento de pensamiento, es decir, de resolver preguntas, como lo comentaba su compañera, existenciales de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, claro que es una ciencia. De hecho, es la primera ciencia que ha existido en nuestro mundo. Cristal. La filosofía de la ciencia investiga el comportamiento científico y la práctica científica, al igual, se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Sí, dentro de la ciencia, digámoslo así, dentro de la ciencia, llámese filosofía, llámese pedagogía, llámese cualquier tipo de ciencia, eh, hay dos tipos. La primera, la ciencia teórica, es decir, aquella que nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso que estamos teorizando, tomando en cuenta o basándonos o usando una lectura para poder conversar, ¿no? Y la ciencia práctica, ¿no? Es decir, hablamos de filosofía pedagógica o filosofía educativa, y entonces lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es precisamente teorizar sobre lo que la educación debería o tendría que hacer con respecto a lo importante de la educación, que es el alcanzar el conocimiento, ¿no? O de obtener el mayor nivel cognitivo que podamos obtener, ¿no? Es decir, quizás criticar o argumentar por qué la educación se nos da como si fuera una educación del colegio militar, ¿no? Levanta la mano, si vas a participar, habla, siéntate derecho, bien firmes, bien uniformado, etcétera, 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 ¿no? Y no dejar a la educación ser libre, es decir, bueno, quieres trabajar pintando, muy bien, pinta sobre el tema. ¿Quieres hacer una canción? Bueno, ¿te gusta cantar? Haz tu canción. ¿Quieres hacer un cuento porque te gustan los cuentos? Pues haz un cuento. Es decir, no estandarizar a todos en un mismo molde. En ese sentido, la filosofía educativa, ¿no? Estamos pensando por qué, estamos criticando por qué esta filosofía educativa, bueno, en este sentido de la educación, estamos filosofando por qué se nos impone hacer algo, ¿no? Ahora, dentro de esta otra ciencia práctica, dentro de la ciencia teórica, ya está, la filosofía de la educación como pensamiento teórico, ¿no? Dentro de esta ciencia práctica, podríamos poner también a la filosofía de la educación, pero en este sentido de practicidad. Denme un momento, se me borró. Ay, no, se me va a perder todo. Ok. Conéctate, por favor. Una disculpa, señorita, se me perdió la conexión. Espero que me vuelva yo a conectar ahorita en breve. Les pido que si no recupero los mensajes, yo les comento y me los vuelvan a enviar.
porque pues bueno, al perderse la conexión se van los mensajes. Entonces en un momento me conecto. Se me fue el internet, bendito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguro? Sí, mira, no hay internet. ¿Cómo es? Pues sí, ¿Algo que se lo acabó? el Benji. ¿Dónde está? Ni siquiera usé mi computadora. ¿No has usado la computadora? Ay, Dios mío, Dios Sí, mío. además cuando debo usar la computadora, debo que leer. Ah, sí, tienes que leer, ¿a poco? Mi mamá me manda a hacer eso. Y ya está. Me voy a seguir ya para ir a camármelo. Ajá. Dios mío. No puedo creer. Vamos, vamos. Ok. No puedo creer. Vamos, vamos, recupera, recupera, recupera. No, ya se me fue. Una disculpa, señoritas, compañeros, compañeras. Sí, he tenido problemas con el internet estos días. No sé cuál es el inconveniente. Y pues me saca de repente. Sin embargo, espero que me llegue ahorita en unos minutos y me vuelvo a conectar para que sigamos con la clase. Vamos, conéctate, conéctate. Ya, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ok, una disculpa, me escucho. Ah, no me escucho. Una disculpa, ¿me escucho bien? Coméntenme por favor ahí en el chat. Coméntenme si me escucho bien. Ok, ok, una disculpa, se me fue el internet. No sé si me podrían poner nuevamente sus aportaciones para que las fuera leyendo en lo que yo les comento algunas otras cosas con respecto a la lectura y podamos seguir con la clase para que no nos tardemos más. ¿Sale? Bien. Nada más con lo último que me había quedado, me parece que era con lo que dijo su compañera Mari, que también tiene algunos problemas de conexión, que era precisamente que la filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la gnoseología, que es precisamente la teoría del conocimiento que se ocupa de los límites y condiciones de la posibilidad de todo conocimiento. ¿Sale? En ese sentido, ¿cuáles son los límites del conocimiento? Nuestros límites del conocimiento podrían ser precisamente los que nosotros nos pongamos frente a la
digamos, a lo que nosotros queramos llegar, ¿no? Por eso yo les comentaba en algunas otras clases que lo importante de precisamente de el conocer no es que se les estandarice y se les ponga un límite, un techo de conocimiento, ¿no? Para que sean en esta alusión o en esta alusión que hace se me olvidó el nombre, ahorita se los digo, de precisamente de hacer árboles bonsai, ¿no? Sino de, aunque sean árboles chuecos, digamos sin una buena forma, pero que tengan el conocimiento que ustedes quieran alcanzar, ¿no? Angélica comenta, la educación permite conceptuar la educación y formación de médicos como un fenómeno social complejo. Además, la filosofía trata de alcanzar todo lo que es explicable. Es la razón como expresión del espíritu humano de saber hacia el porqué de las cosas desde un punto de vista racional. Hacer filosofía de la educación es responder estas preguntas cuyas respuestas varían dependiendo de la época, la geografía y el paradigma en los cuales se basa. Sí, efectivamente, nosotros ahora tenemos la posibilidad de obtener un mayor conocimiento, un mayor nivel cognitivo, gracias a que ya hubo precisamente otras generaciones que hicieron filosofía y que dejaron las bases o sentaron las bases para que nosotros podamos precisamente usar esas bases y repensar ese conocimiento, ¿no? Lo cual nos va a permitir obtener un nuevo conocimiento. ¿Sale? Dice que Dulce, la filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Sí, como ciencia de estudio, la psicología de la educación es relativamente nueva, pero como ciencia en práctica, esta ya tiene demasiado tiempo, es decir, siempre estamos buscando mejores maneras de que el conocimiento se comparta, ¿sale? Siempre estamos buscando mejores maneras de que el conocimiento se comparta. Y en ese sentido, la educación ahora como ciencia, en ese sentido de la filosofía, donde se ha repensado la forma y ahora la forma de educación y además se ha guardado, digamos, toda o se ha recabado toda esta información teórica en libros o en algunos escritos, etcétera, nos permite entonces utilizarla como ciencia nueva, es decir, la filosofía de la educación como ciencia nueva, donde se permite repensar y donde se permite repensar la educación no solamente desde la educación colonial, es decir, no solamente desde la educación de la Europa, ¿no? Colonizadora, sino de la educación también desde nuestros pueblos. Ya les decía yo la vez pasada que Carlos Leckendorf habla de la filosofía tojolabal, es decir, que específicamente está hablando de una filosofía de la educación, pero no él la implementa, sino va y la toma también de un pueblo que ya la está implementando, ¿no? Carla dice, yo leí y comprendí que la filosofía estudia el conocimiento y la práctica científica, es decir, las cosas que nos rodean y la interacción que tenemos con el entorno, aunque a veces se da de acuerdo a la experiencia humana y no a su propia realidad. Sí, tendríamos que preguntarnos o cuestionarnos precisamente en este sentido filosófico qué cosa es la realidad, ¿no?
la realidad como tal, no las diferentes formas de realidad, porque todos tenemos formas de realidad que estamos viviendo. En ese sentido, tendríamos que entrar a preguntarnos qué es la realidad. Ahora, bajando eso más al ámbito educativo, ¿qué es la realidad educativa? Mi realidad educativa no es la misma que su realidad educativa, ¿no es cierto? Y la realidad educativa que es de nosotros no va a ser la misma que la realidad educativa de los jóvenes. Así pues, cuando estandarizamos una realidad educativa para todo mundo, va a haber claras deficiencias esta, eh, en esta realidad educativa o en esta educación con respecto a las personas que están en una ciudad, a las personas que están en una comunidad o están en un pueblo más alejado, ¿no? No podemos educar en ese sentido de la misma manera. Un ejemplo muy claro de filosofía de la educación con respecto a nuestro país en un contexto, digamos, eh, de corte indígena, eh, por ejemplo, Oaxaca, que la mayoría de su población es indígena y que finalmente tienen muchas lenguas, sus realidades o sus visiones con respecto a la realidad también va enfocado en cuestión a su lengua, ¿no? En ese sentido, los profesores de Oaxaca, también siendo indígenas y apropiándose de su realidad como indígenas y apropiándose de su lengua, tienen una visión educativa o una filosofía educativa diferente a la del país. ¿Por qué? Pues porque precisamente ellos han vivido en esa realidad y entonces comprenden esa realidad y saben que esa realidad educativa debe de estar acorde, o esa enseñanza, esa filosofía educativa debe de estar acorde a el contexto en el que se encuentra, ¿no? Entonces, así pues, sí, es importante bajar conocimientos técnicos, conocimientos racionales, pero también para ellos es importante en las mismas comunidades, eh, tomar este conocimiento que hablábamos ayer precisamente de las gentes grandes, de estas personas ancianas, tomar ese conocimiento de la comunidad y entonces hacer una clase de acuerdo a la filosofía de la comunidad que permita a los estudiantes seguir inmersos en su propia culturalidad. Carla dice, entonces ya dependería, bueno, dependerá de factores culturales. Sí, factores de cultura, de creencia, de lenguaje, etcétera. Sandra, entonces, la realidad educativa son las diferentes formas de educar dentro de cada contexto. Exactamente. Cada uno tiene su realidad educativa con respecto a el lugar donde está. Es más, nosotras mismas, aquí dentro del espacio donde estamos, de esta aula virtual, tenemos realidades de aprendizaje diferentes, ¿no es cierto? Quizás algunas de nosotros lo que hacemos es que tomamos nota y vamos aprendiendo. Otras de nosotras quizás lo que hacemos es precisamente escuchar todo y después de todo hacer una reflexión y hacer mis notas. Es decir, tenemos realidades diferentes. En ese sentido, nuestra filosofía educativa, en el sentido crítico del que estamos hablando, es precisamente buscar ese tipo de realidades que quizás no es mi realidad, ¿no? En ese sentido, fíjense, cómo el gobierno está intentando integrar estas indistintas realidades educativas para esta educación a distancia, ¿no?
se tratan de buscar. Claro que no vamos a alcanzar el 100% de estas realidades, no podemos llegar a esta 100% de realidades educativas, porque también la realidad educativa del país no tiene el contexto o no tienen las herramientas para llegar a este fin educativo, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia. Dice Angélica, ya que todos los profesores enseñan de manera diferente y todos aprendemos de diferente manera. Es cierto, todos los profesores y todos los alumnos aprenden de diferente manera y a velocidades distintas. Lo importante en esta filosofía de la educación es que aunque aprendamos de maneras distintas y a velocidades distintas, intentemos que todos aprendamos precisamente lo mismo que el otro, ¿no? Desde nuestra realidad, ¿no? Desde nuestras diferentes realidades, como lo dice Carla, ¿no? En ese sentido, es cierto que tenemos diferentes realidades, ¿no? Cada uno tiene su realidad. Sin embargo, sí hay una realidad que es igual a todas. Por ejemplo, la realidad educativa en nuestro país. ¿Cuál es esta realidad? ¿No? ¿Cómo es que estamos viendo nosotros y nosotras la educación? Ahora, ¿cómo la ven ustedes? Háganse una pregunta, filosofen, ¿cómo veo yo mi realidad educativa? ¿O cómo veo la realidad educativa de mi país? ¿No? O de mi contexto, ya no del país, pero de mi contexto, donde yo estudié, los espacios en los que yo estudié, cómo lo veo ahora, qué puedo criticar, cuál es lo que podrían mejorar, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la realidad personal de cada uno, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad en general de la educación en México? Y es por esa realidad la que debemos de nosotros precisamente trabajar. Buscar esta filosofía, buscar esta forma de pensar diferente, buscar pues esta crítica con respecto a la educación, que es finalmente lo que a nosotros y nosotras nos interesa, ¿no? Cómo afrontar la realidad en la que nos encontramos. Carla comenta, podemos tener en común la realidad de que pertenecemos a una misma institución o a un marco colaborativo. Claro, o podemos tener la realidad de que quizás lo que estamos enseñando es lo que nos manda la SEP, pero no es lo que hace falta en el lugar donde estamos enseñando. Ejemplo, Oaxaca, ¿no? Otra vez Oaxaca. Es decir, Oaxaca sí que tiene planes y programas, pero esos planes y programas deciden entre ellos si es que son aplicables para las comunidades o las realidades educativas de su espacio, ¿no? Es más, ellos lo que quieren es, o lo que están proponiendo es precisamente recuperar todas esas realidades de los contextos oaxaqueños, es decir, todas las lenguas, todas las costumbres, todas las formas de vida, toda la visión de vida, el respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo enseño, digamos, matemáticas, pero esas matemáticas no están vinculadas a la realidad del contexto, entonces lo que estamos haciendo es alejando a nuestras futuras generaciones que había posibilidad de que ellos pudieran seguir guardando y amando su realidad, se vayan de sus espacios, ¿no? A buscar una mejor realidad. Es decir, si enseñamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, que es cierto que quizás en nuestros contextos donde estamos son realidades pues precarias, digamos, con falta de economía, etcétera, etcétera, pero si enseñamos que esos lugares los podemos apoyar, ¿no? Saliendo quizás, ¿por qué no?, a estudiar algo que me pueda ayudar para
para poder ayudar también a mi comunidad. Eso es fortalecer la realidad de nuestro país. Por ejemplo, hay una persona, un indio, un indígena. Bueno, recordemos que en nuestros países latinoamericanos no hay indios, los indios son de India. Los indígenas, hay un indígena que fue a viajar por todos lados, ¿no? Era estudiante, antropólogo o sociólogo me parece, y de un país de Latinoamérica, y él se fue a estudiar me parece que en Europa, estudió su maestría, el doctorado, etcétera. Tenía la posibilidad de quedarse ahí a trabajar porque era un muy buen estudiante, etcétera, etcétera. Y entonces él lo que decide es regresarse a su comunidad pobre, donde viste con guaraches, donde es un indígena como todos, pero que ayuda a su comunidad. Y él dice, es cierto, hay muchas mejores posibilidades en la ciudad de crecimiento individual, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el crecimiento en conjunto. Es decir, esa filosofía de vida que aunque ya fue y probó otros espacios, él está enamorado de su comunidad. Y en ese sentido, viene y trabaja por su comunidad. Es decir, no es malo querer obtener cosas, ¿no? No está mal, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos dicen, por ejemplo, a mí me han comentado que cómo es posible que yo tenga ciertos equipos de cómputo con un valor, digamos, elevado, si yo soy de pensamiento de izquierda, es decir, de pensamiento de los pobres, del pensamiento de la educación de los de abajo, eh, como dice este Mariano Azuela, ¿no? Eh, pero el capital no está peleado con este pensamiento, ¿no? El pensamiento izquierdista. Lo importante es que este pensamiento lo bajemos a los demás y ellos también se levanten. Un ejemplo de eso es Bolivia, ¿no? Con su presidente anterior y dejando a excepción a esta señora Yáñez, que fue a hacer un desbaratijo. Toda la gente indígena de ella subió de nivel económico, es decir, tenía posibilidades de salir de la pobreza, ¿no? En ese sentido, filosofía de vida, ¿sale? Y esta filosofía de vida es importante para todos los profesores que tienen tintes de filosofías de algunos otros pensadores que nos llenan de conocimiento o de pensamientos de ellos y que nosotros la adecuamos precisamente a nuestra forma de pensar o a nuestra realidad. ¿Sale? Bien, en ese sentido, nosotros debemos de dejar al margen, eh, esta idea de no trabajar en la filosofía. Es decir, no debemos de marginalizar a la filosofía. Si yo puedo leer un libro o una lectura que tiene que ver precisamente eh, con educación, con filosofía, etcétera, y puedo apropiarme algo de ello, hay que hacerlo, ¿no? Es decir, integrarnos a esos entornos. Es decir, no solamente saber de educación, ¿no? No solamente saber de pedagogía y ser muy bueno en metodología, ser muy bueno o ser muy buena en estrategias didácticas, en cómo hacer una planeación, en instrumentos de evaluación, etcétera. No solamente ser bueno en eso, sino también empaparnos de otra información. Por ejemplo, de los factores sociales que están pasando en nuestro
país o desde lo sociológico de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que está sucediendo en lo político, en lo cultural, en lo económico, en la salud, en la psicología, en sí, en todas las ciencias. Es decir, empaparnos de la mayor cantidad de información que tengamos y tratarla de introducir para que tengamos ese conocimiento. ¿Sale? Carla dice, podemos tener en común la realidad de que pertenecemos a una misma institución o a un marco colaborativo. Sí, me parece que eso ya lo habíamos leído, creo que lo leí 2 veces. Bueno, bien, entonces, en ese sentido, la filosofía de la educación tiene un carácter científico, ¿sale? Tiene un carácter científico, perdón, no tiene un carácter científico debido a que nos permite despedazar estas proyecciones teóricas y metodológicas que va a ser posible que nuestro proceso educativo se desarrolle. Es decir, que dentro de esta filosofía de la educación, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente tomar de todos los espacios, de todos los momentos, de todos los lugares donde podamos encontrar este pensamiento alterno al de nosotros, que nos genere nuevos pensamientos, es decir, cómo nosotros podemos, de acuerdo o tomando ideas de los otros, incorporarlas a nuestro quehacer educativo, ¿no? Me preguntaban hace la clase pasada, creo que fue de filosofía, cómo es que podemos nosotros precisamente hacer que un estudiante se interese por lo educativo, ¿no? O algo así era la pregunta, no recuerdo quién de ustedes la hizo. Y lo que nosotros podemos hacer precisamente no es hacerlo que se interese por algo que no quiere interesarse. Era precisamente nosotros en esta filosofía educativa interesarnos por algo que él le gusta hacer y en ese sentido tratar de entablar esa conversación o esa confianza con el otro y con la otra, ¿no? En ese sentido, en algún momento a nosotros y a nosotras, cuando ya estemos frente a grupo, vamos a tener quizás inconvenientes con alguno, con alguna, o con todo el grupo de que quizás no podemos hacer o no podemos compartir de la mejor manera la educación, ¿sale? Y ya intentamos una forma, ya intentamos otra, es decir, agarramos todas las teorías pedagógicas, ya las teorías de aprendizaje, ya buscamos solucionar esa problemática, es decir, hicimos un montón de cosas, ¿no? Y nada más no podemos compartir ese conocimiento. No logro que mis estudiantes, que mis alumnas, alumnos, adquieran el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido debemos de tener este pensamiento filosófico, que de lo único que vamos a estar cientos es que la ciencia ni la filosofía carecerán de preguntas a las que intentar responder. Y haciendo una analogía con esto que les comenté anteriormente, de lo único que vamos a estar ciertos es de que siempre va a existir una pregunta a la que responder y siempre vamos a buscar, precisamente como lo dice Claudia, esa reflexión sobre la problemática y qué vamos a implementar con respecto a todas las estrategias y las teorías que nos ayudarán a que estos jóvenes aprendan, ¿no? En ese sentido, el único fracaso es cuando se deja de intentar, ¿no? Por ahí hay una reflexión que dice, me parece que fue en una película donde la vi, que dice,
lo intentas y fallas, lo intentas y fallas, lo intentas y fallas, y siempre fallas, pero la única y verdadera falla es cuando lo dejas de intentar, ¿no? En ese sentido, nosotros, en este aspecto de filosofar, necesitamos siempre buscar eh, la respuesta en esas teorías, en esas reflexiones, en preguntarnos el por qué pasa tal o cual cosa. Ahora, para ir finalizando, creo que hemos entrado también en esto de la realidad que venía en la otra lectura, pero para ir finalizando, con respecto a la filosofía, a ver, antes voy a leer, dice Carla, hay una película que va encaminada a lo que dice, creo se llama Escritores de la Libertad, se la recomiendo. Sí, sí, de hecho, Escritores de la Libertad está muy, muy interesante en ese sentido de esta maestra que hasta pierde su matrimonio porque pues le interesan sus alumnos, es decir, su filosofía de vida es que ellos precisamente se alejen de las calles, ¿no? También recomiendo la película, si alguien la puede ver, por favor, véala, tiene una muy buena experiencia y pues podría ser como algo de fin de semana, se traen a toda su familia y la vean. Y véanla desde este sentido filosófico y crítico, ¿sale? Vean desde este principio filosófico y crítico, pero además reflexivo. ¿Cómo es que la educación se buscan ciertas estrategias, se buscan ciertas cosas y cómo ella, la compañera, no se da por vencida hasta que logra captar la atención de todos sus alumnos? Y después de ello, aún así, cuando logra captar la atención de sus alumnos, todavía sigue teniendo inconvenientes y problemas, ¿no? Todavía tiene esas interpelaciones de sus alumnos, ¿no? ¿Por qué no me dijo que ella iba a morir y por qué ya me había yo emocionado, etcétera, etcétera? Bueno, es muy importante precisamente esa forma de reflexionar de la profesora y de cómo hacer que o de cómo proponer que los jóvenes reflexionen. Muy buena sugerencia. También la comparto. Está muy buena esa película. Bien, entonces, con respecto a esto de la filosofía y de la realidad, precisamente ya estuvimos platicando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya les decía que mi realidad no es la misma realidad de todos, aunque sí tenemos una realidad en conjunto, ¿no? Que necesitamos precisamente saber distinguir entre nuestra realidad particular y la realidad en el conjunto. ¿Cuál es la estructura de la realidad que nos apresa, digamos? ¿Cuál es el conjunto de la realidad que nos apresa? Por ejemplo, ¿cuándo romper esa realidad que nos apresa? ¿No? Un ejemplo de una compañera de allá de donde trabajo, en el bachillerato, de hace algunos años, ahorita ya salió de pedagogía. Esta señorita quería estudiar, pero en estos lugares pues todavía hay un alto nivel de machismo, ¿no? Donde la mujer es para tener hijos, para casarse, para atender al marido, etcétera, etcétera. Tienen esa visión todavía, ¿no? Y entonces esta señorita lo que hizo fue meterse a estudiar, ¿no? Estudió y empezó a comprender cosas y sigue teniendo aún ahora problemas, ya está en este proceso de titulación, pero su realidad ha cambiado, es decir, se apropió de su realidad, la realidad que tenía no era suya, se apropia de su realidad
Y ahora, aunque sigue teniendo, digamos, inconvenientes, su realidad es otra. Su forma de pensar es otra, su forma de actuar es otra, su forma de ver lo educativo es otra. Y en ese sentido, tiene una actitud frente a frente a la realidad. Es decir, nosotros y nosotras debemos de saber cuál es nuestra realidad y cuál es la actitud que vamos a tener frente a esa realidad. Si vamos a dejar que esa realidad que nos está aprisionando nos deje donde está. Muchos de las personas te dicen, el que nace para maceta nunca pasa del corredor. Pero esa es la realidad que ellos ven de nosotros. ¿Cuál es nuestra propia realidad? Y cuál es la realidad a la que yo quiero aspirar, ¿no? Bueno, con respecto a lecturas filosóficas, quizás en algún momento estaremos leyendo a Aristóteles, a Kant, a Comte, a Bergson, a Dieter, a Husserl y a Heidegger o a algunos otros que nos proponga nuestra realidad, ¿no? No siempre vamos a estar leyendo, digamos, cosas sencillas. Ok. Eh, bueno, eh, para ir finalizando, necesitamos buscar cuáles son nuestros niveles de realidad con respecto a los niveles del saber. Y dentro del saber hay que saber qué es definir, hay que saber qué es entender y por supuesto las diferentes formas de saber o las diferentes formas de aprender, ¿no? Lo cual posibilitará nuestra forma de actuar o nuestra manera de actuar. Ahora, en este sentido, con respecto a los saberes pedagógicos que necesitamos nosotros ir adquiriendo con respecto a nuestra formación, necesitamos tener dentro de estos saberes pedagógicos perspectivas ontológicas, es decir, desde el ser, las perspectivas antropológicas, es decir, el estudio del ser humano, desde la perspectiva ética que ustedes ya vieron en el semestre pasado, es decir, qué es lo ético, qué es no lo ético con respecto a Kant, con respecto a algunos otros exponentes y algunas otras perspectivas dentro de la pedagogía, ¿no? En ese sentido, queda claro que nosotras o nosotros como docentes, como futuros pedagogos, sí necesitamos sí o sí esta, estas ideas filosóficas para que nosotros también podamos tener nuestras propias ideas y filosofar con respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? Bueno, ustedes van a tener la oportunidad de escribir algo, su primer texto, precisamente cuando vayamos saliendo de la universidad. En ese sentido, yo les insto a ustedes que desde ahora empiecen a interesarse por temas educativos y empiecen a buscar esas posibles soluciones, ¿no? Para que cuando sea el momento de la tesis ustedes ya vayan realmente avanzadas y solamente se pula la misma. Ese sería un pequeño inicio de su saber pedagógico o su filosofía con respecto a la educación. Bien, pues en ese sentido yo yo daría por terminada la clase. No sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario adicional o que quiera agregar algo. Si es así, les escucho. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna aportación? ¿Algo o todo quedó bien?
Ok, gracias Sandra, gracias Neidy, gracias Carla. A ver, dice, ok, dice, yo realmente no, profe. Ah, sí, todo bien, todo claro, no, todo claro. Ok, bien, entonces pasemos a lo siguiente, que va a ser el trabajo que van a realizar para esta siguiente clase. ¿Sale? Nos tocaría entonces la sesión 3 para la siguiente clase. La sesión 3 para la siguiente clase, que es la 1.6, la epistemología y la teoría del conocimiento. ¿Sale? La epistemología y la teoría del conocimiento. Y la otra es la 1.7, la lógica y el saber racional. La lógica y el saber racional. Y de este solamente es una lectura, que es de la 17 a la 23, y de ahí me van a hacer una video explicación. ¿Sale? Una video explicación. Y vamos a hacer también la sesión 4, que sería la 1.8, que es el estudio ontológico del ser. El estudio ontológico del ser. Y la 1.9, que es la ética y su relación con la educación. La ética y su relación con la educación. ¿Sale? De estos me van a hacer un audio explicación. Muy bien, ¿todo claro? Ok, nuevamente lo repito, Claudia, es de la sesión 3 tenemos la 1.6, que es la epistemología y la teoría del conocimiento, y la 1.7, que es la lógica y el saber racional. De esos dos temas hay una sola lectura, así que me van a unir en un solo trabajo un video explicación. Ay, no, se me fue. Ok, déjenme ver, le vamos a... se ha perdido la conexión. Bueno,